Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, una breve introducción de quiénes somos y os contamos un poquito lo que hace nuestro estudio. Yo soy Ignacio Reigada, formo parte junto a mi compañera Susana Vázquez del estudio de arquitectura Sinalgaba, en A Coruña. Nuestro estudio nace pues, en el año 2010, en una época, bueno, como todos sabemos, un poco compleja. Y, y a raíz de eso, pues por causas del destino, de lo que sea, pues cuando iniciamos nuestra trayectoria, hacíamos sobre todo pues, lo típico, ¿no? Los primeros encargos, las primeras cosillas para algún amigo, para gente conocida y sobre todo, pues por eso, casualidades, pues también mucho mobiliario, ¿no? Nuestra relación con la madera, enfocada sobre todo también al sector ya no solo residencial, ¿no? Sino contract, retail, ha sido muy importante, ¿no? Trabajando también con empresas muy destacadas en este sector y la verdad fue un aprendizaje muy importante. Eh, Queremos agradecer, por supuesto, al clúster de la Madeira que nos haya invitado a este 15º Meeting Point, y trataremos de hacer un breve recorrido, ¿no? Lo más visual posible a través de 6 obras que hemos considerado que son a lo mejor no sé si las más representativas o no, pero sí que a lo mejor las más divulgativas, para tratar de explicar un poco nuestra relación con el uso de los materiales, sobre todo en este caso, lógicamente, con la madera, y, y el por qué la usamos, ¿no? O sea, qué nos aporta, qué nos transmite y sobre todo qué queremos expresar con el uso de este material. Eh, no hemos, aunque sea un foro especializado en contract, este meeting point, sí que queremos que hemos introducido alguna obra residencial que creemos que también puede aportar y que tiene un poco el punto de necesario para explicar nuestra relación. No solo se entendería con varios ejemplos que veremos después de contract. Vale, como no queremos extendernos demasiado, empezamos ya con una de estas obras, ¿no? Esta primera obra que vamos a ver es, un segundo que la pongo, ahí está. Es una vivienda que empezamos pues justo en 2010 y se trataba de una rehabilitación. Es de un piso de un muy buen amigo y que estaba, bueno, pues en unas condiciones aquí en Coruña, en la calle San Andrés, un edificio del año 1900, en el que este es el- el ático, por decirlo de alguna forma, porque no es la planta completa, y está en unas condiciones de uso, bueno, pues un palomar, prácticamente, ¿no? Eh, Vemos un poco pues, el estado previo. El proyecto tenía dos singularidades, ¿no? Lógicamente es un elemento dentro de una parcela gótica, típica, vamos, alargada, que podría asimilarse, ¿no? Como una parcela gótica alargada, oscura, y, y en el que había dos premisas. Una, introducir luz en el piso, y dos, tenía que salir económico. O sea, con lo cual lo que empezamos a hacer fue, lógicamente, los tabiques eran de barrotillo, el pavimento era de madera, techos de madera, vigas de madera y medianeras de piedra. Entonces lo que intentamos es, como siempre que hacemos rehabilitación, quitar capas. Vale. Eh, Al quitar estas capas, lo que nos ha permitido es quedarnos, digamos, con la parte esencial, con un contenedor neutro, eh, en el que existe madera, como vemos en las vigas, vamos, en los forjados, las vigas, las viguetas y los propios pavimentos, el entablado, muy neutro.
para tratar de conseguir esa luz, ¿no? Incluso la piedra no era muy habitual entonces, no había presupuesto para poder tampoco ni calarla, ni rejuntarla, vamos, no rejuntarla, quiero decir, ni nada, ¿no? Con lo cual lo que hicimos fue pintarla directamente. Se trata con el mismo lenguaje todos los elementos, sea madera, sea piedra. Pero aquí es donde viene un poco la filosofía que tenemos un poco, yo creo que del estudio. Yo creo que creemos que es instintiva, es directamente no buscada. Solemos trabajar con materiales muy en su estado natural, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muy a lo mejor toscos, brutos o con mucha textura, que se expresen muy expresivos, ¿no? Que se expresen lo que es. Esto muchas veces nos puede generar tener elementos que sean un poco duros o espacios un poco duros. Y siempre instintivamente la madera nos ha permitido, tanto a nivel residencial como a nivel contract, en retail, en todos los ámbitos, equilibrarlos. Nosotros usamos la madera ya no por un recurso estético, ya no por moda, incluso ya ni por sostenibilidad como máxima, sino como equilibrio. Para nosotros nos gusta mucho el pensar que estás en un espacio agradable y, bajo nuestro punto de vista, esa, esa estancia que sea agradable lo condiciona elementos que sean amables. Para nosotros, en este caso, la madera es muy amable, ¿no? Al principio de todo, no sé si, bueno, se leyó, pero el título de la charla es Madera, ¿no? Eh, Atmósfera y espacio, ¿no? Espacialidad, que es un poco lo que queríamos decir. Cómo la madera nos aporta el poder crear unas atmósferas agradables. Para nosotros la sensación, una atmósfera la traducimos como una sensación. Y esa sensación, el único material, bajo nuestro punto de vista, claro, que nos lo aporta es la madera. En este caso, en esta vivienda, todo ese contenedor se hizo absolutamente neutro, como os decía antes. Pero la organización espacial la aportan dos cajas, o unas cajas, que son las que articulan los espacios, de madera. En este caso es una madera de abeto, natural, que incluso estaba sin secar mucho, porque había una partida perdida en el medio del monte y era muy económica, ¿no? Incluso se usó para mobiliario, como, bueno, aquí está la pantalla, se ve un poco, ¿no? Como en las siguientes imágenes, en esta se ve. Es un volumen totalmente un contenedor neutro blanco, en el cual existen una caja de madera que engloba las escaleras y las comunicaciones verticales del edificio y otra, lo que es el cuarto de baño, en continuación con una zona de estudio y hacia este primer plano con la cocina. Esa madera, si todo el elemento fuera, o incluso hemos usado aceros, existe piedra, sería extremadamente frío bajo nuestra opinión, con lo cual le da ese punto de vista cálido. Sí que es muy importante eh, aportar esa calma, esa tranquilidad al conjunto. Para nosotros, sin lugar a duda, es el material. Tiene una particularidad también que nos gusta mucho en un mundo que vivimos casi siempre, ¿no? Ahora de todo, da igual cómo esté la base, como sea, todo se forra y todo queda con pladur, se pinta y queda maravilloso. Pero no estamos, bueno, muchos compañeros lo comentan también y lo hemos hablado, lo comentan en charlas, y lo comentan bueno, cuando hablamos también y intercambiamos opiniones, el cómo dejar una ruina bonita, ¿no? Cómo poder dejar ruinas bonitas. Creemos que es un material que no, al igual que la piedra, al igual que incluso determinados elementos cerámicos, bueno, hay muchos también, ¿no? Metales, pero no es un material auténtico, es sincero. Y eso nos gusta mucho. Y que vaya evolucionando, que vaya cambiando, nos parece que es fascinante. Este piso pues, se debió terminar más o menos en el año 2011. Estuvimos ahora recientemente, ahora un par de meses, una cosa así,
y está exactamente igual. O sea, la madera sí que ha cogido tono, lógicamente, va evolucionando, pero está exactamente igual. Y es algo que no hubiéramos conseguido seguramente de otra forma. Sí que es importante también, nos damos cuenta, sobre todo también cuando montamos alguna charla y en esta haciendo un poco un resumen de obras, obras tan dispares que van pues eso, desde que empezamos en el 2010, como un ejemplo que veremos después de una clínica que hemos terminado ahora en 2026, o bueno, finales del 25, eh, que tendemos siempre a ese instinto, ¿no? de equilibrar. Y siempre la madera nos organiza espacialmente el espacio, lógicamente. Y todo el conjunto lo articula de una forma que transmite ese equilibrio, esa calma que comentaba antes. No sabemos el por qué, o sea, seguramente no es por una base teórica, no es por un capricho, no es es por tranquilidad, por evolución, por cómo van cambiando, por cómo va sin atender a modas. Lo veremos después esto también ya más específico, en un ejemplo de hotel, en el cual conseguimos que todo eso pase el tiempo, pero sigue estando bien, o sea, es atemporal. Y eso nos gusta muchísimo, ¿no? Por eso empleamos este material. Aquí van algunas imágenes más de cómo funcionaba este conjunto. Para el mobiliario, en conjunto con la piedra, incluso con el ladrillo, todo ese contenedor siempre muy neutro, pero los elementos con potencia y con claridad y muy legibles. Vale. Este también es un ejemplo de una intervención, una pequeña intervención en una vivienda estupenda ya construida, pero es una intervención pequeñita en un espacio que no tenía un uso definido. Este es el año 2015, vemos un poco ese espacio, una vivienda espectacular, maravillosa, pero que tenía seguramente concebido para alguna lámina de agua, no lo sabemos, ¿no? Pero quedó este espacio como un espacio muy principal en la vivienda, porque era casi en el acceso, pero muy residual, ¿no? Que no se usaba simplemente para unas plantas y nos contactaron pues para tratar de dar una vuelta a eso, ¿no? De cómo poder hacer algo que aportase pues, una utilidad, lógicamente, a ese espacio tan potente, tan singular, tan bonito, ¿no? Y para nosotros el nombre viene, ¿no? de un poco de faladoiro, porque queríamos buscar algo, la casa ya es enorme, preciosa, con mucha luz, pero necesitamos a lo mejor dotarle de un espacio más humano, con más calma, con de sosiego, de freno, porque tenía espacios muy marcados, pero este era como una especie de no espacio, no estaba definido. Entonces, ¿qué mejor que un faladoiro, que un sitio para reunirse, para poder hablar, para poder pues, conversar con los amigos, escuchar música, eh, algo que te pudiera llevar a relajar, ¿no? Como veíamos antes, el entorno es un entorno muy limpio, muy bien concebido, con mucha luz, pero intentamos darle ese punto más de humanizarlo, ¿no? De bajarle a lo mejor esa pureza, llevarlo a un término más mundano, si se puede decir así, y hacer como una pequeña zona escalonada, un pequeño graderío, aprovechando el desnivel en vez de dejar en algo plano, en el que tú pudieras tumbarte, pudieras jugar, pudieras estar sentado, pudieras estar reunido con amigos, pudieras configurarlo a tu elección, ¿no? Esto, básicamente, lo que nos pedía era usar, lógicamente, madera. En este caso, eso es una maqueta, ¿no? Un poco de cómo funcionaría, cómo se encajaría ese espacio, este elemento en el espacio. Vale.
Entonces, el uso aquí se hizo una subestructura, toda con costillas y después con planos de DM para poder sostener todo el conjunto, como se ve aquí en las imágenes, si os fijáis. Y se revistió, esto hizo de base, ¿no? Para revestirlo posteriormente con castaño natural, ¿no? O sea, no es una tarima, me refiero a tarima, no es un laminado, ni un tricapa, ni nada, es madera natural. Se hizo con madera de castaño, jugando con las orientaciones, con las vetas, con cómo era el espacio. Y lo que conseguimos con esto es romper un poco parece desordenado, pero todo atiende a las direcciones, a las vistas, al soleamiento que entraba por determinados puntos y a la configuración de que sea flexible, que tú puedas perfectamente configurarlo a tu antojo. El resultado es un poco este, ¿no? Una zona con elementos textiles para cojines, básicamente para que sea más cómodo el poder sentarte si vas a estar un buen rato, siempre móviles, o sea, la configuración se podía poner donde se quisiera, y siempre sobre esa base de madera, aportándole también, lógicamente, pues algún elemento vegetal, ya en conjunto con el patio exterior maravilloso que tenía la vivienda en su exterior y que metía una cantidad de luz impresionante. Y aprovechándonos eso de la diferencia de cota para poder generar, pues si quieres estar sentado arriba, quieres estar sentado abajo, tumbado, escuchando pues eso, música, etcétera, ¿no? Veis un ranurado también, se ve un ranurado en la imagen, la vivienda tiene unos pozos canadienses, necesitan ventilación en algún punto, bueno, pues atiende básicamente a esos requerimientos. Veis, esto es un poco, esta imagen también ilustra bastante bien, ¿no? Es un contenedor muy limpio, maravilloso, con muchísima luz, muy pulcro. Pero en esta zona necesitamos quizás bajarle, bueno, la propiedad en este caso, eh, humanizar este espacio, ¿no? Al final es donde juegan los niños o con sus amigos, donde se tiran en el suelo para escuchar música, etcétera, ¿no? Y después, y los mayores, pues es un espacio de charla, después de cenar, después de comer, en el que se está de forma muy agradable por lo que nos transmite. Esa escalera espectacular, ¿no? que tenía y cómo al final, abajo de todo, aparece este elemento. Fue uno de los primeros así que hicimos con madera natural, con madera de castaño en este caso, con carpintero local, con una carpintería local, y la verdad fue una experiencia muy constructiva, ¿no? O sea, para nosotros aprendimos un montón de cómo es el empleo, de cómo se mueve, de cómo se dilata, de cómo hay que dejar diferentes espacios de movimiento, y también aprendimos que recientemente visitándola también, cómo va pasando el tiempo, lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo va cogiendo tonalidades, cómo va envejeciendo en diferentes zonas de paso, y eso creemos que es maravilloso, ¿no? Frente a la vivienda que es espectacularmente pulcra, limpia y totalmente racional y maravillosa. Vemos un poco, ¿no? Ese conjunto. Esto, al fin y al cabo, este proyecto y el anterior son ejemplos de una rehabilitación. Este es un espacio singular en una vivienda, pero es eso, en residencial, no tanto contract, ¿no? Vemos alguna imagen más. Esa planta, ¿no? Cómo se adapta a ese espacio. Un ejemplo para, por eso, estar sentado. Pero bueno, ya metiéndonos más en faena, digamos, ¿no? Para esta charla, aquí sí que empieza ya, digamos, algo más de contra, ¿no? Esto fue un proyecto, el Hotel Noa en Santa Cruz, aquí al lado de Coruña, en Oleiros. Era un proyecto que creo que lo empezamos pues, como pone ahí, en 2018 y juraría que abrió en 2019, ¿no? Este proyecto tenía la particularidad de estar en un sitio que seguramente sea
uno de los... Bueno, Galicia tiene miles de paraísos, pero este es uno espectacular. Tiene delante el Castillo de Santa Cruz, tiene una ubicación privilegiada, con una orientación maravillosa, con unas vistas al mar impresionantes, una puesta de sol que coincide, que es fascinante. Y el proyecto nace, fue curioso, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Es un hotel pequeñito, es un hotel boutique, es un hotel que tiene 32 habitaciones. De estas 32 habitaciones, 12 son diferentes. Cuando le presentamos a la propiedad varias propuestas, varias alternativas, eh, a ver cuáles elegían o cuáles querían hacer. Claro, nuestra sorpresa fue que cogieron todas, con lo cual hubo que desarrollar en conjunto con una empresa de mobiliario de carpintería muy importante, ¿no? Como es Malasa, eh, desarrollar todo ese espacios comunes, pues esos 12 tipos de habitaciones, más después toda la zona de recepción, cafetería, restaurante, etcétera, ¿no? Fue un trabajo complejo en el que, viendo esta imagen, espero un poco que se entienda el ámbito, la ubicación en donde estamos, y que lo importante, siempre partimos de esa base, tenemos dos premisas. Una, que no podemos competir con ese entorno. Ni queremos, ni pretendemos, ni vamos a competir, porque sería absurdo. Eh, y segundo, el tratar de no disgustar, más que de gustar, de tender a modas, de tender a, pues vamos a hacer esto, pero ahora es muy trendy o lo que sea. No, vamos a centrar el tiro, vamos a tratar de disgustar lo menos posible, de que sea un hotel para todos, porque es un hotel en el cual puedes ir con tu pareja, puedes ir tú solo, puedes ir con amigos, puedes ir con los animales de compañía, puedes ir como quieras. Y todos esos perfiles, todos esos tipos de usuarios tienen que tener cabida en este hotel. Eh, entonces, con esas dos premisas, lógicamente es un hotel en el que hay una inversión, es una inversión potente, no, no podemos dejarlo a libre albedrío, no, esto pasa en 5 años, está de moda, hay que reventar todo y volver a hacer una actualización. No, queríamos también que fuera lo más atemporal posible, de que esto, pues lo que hablamos, ¿no? Creo que abrió en 2019, estamos en 2026, nosotros aún estuvimos el otro día por una visita y está espectacular, de nuevo, o sea, me refiero, sigue siendo contemporáneo, ¿no? Y eso nos gusta mucho. Eh, ¿Qué significa eso? Para conseguirlo, bajo nuestro punto de vista, tenía que estar presente la madera. La madera en este caso se ha usado en un montón de elementos, ¿no? Se ha usado en pavimentos, se ha usado en revestimientos verticales, se ha usado en mobiliario, en todos sus vertientes, ¿no? Por ejemplo, tarimas en pavimentos, lógicamente, panelados cuando son paños grandes o elementos grandes, como puede ser hay varios tipos de habitaciones que veréis ahora, como este cubo, y madera maciza en elementos ya pues, de mobiliario. Veis el marco de espejo, en este caso esas mesillas, etcétera, ¿no? En este caso también lo que se escogió es el roble. Por su atemporalidad, porque funciona bien, porque es un tono de madera ni muy especialmente clara ni especialmente oscura, con lo cual iba muy bien en la calma, en el equilibrio que nos da para este proyecto, ¿no? Si os fijáis, este es otro tipo de configuración, pues con cubos, siempre los elementos grandes, con panelados, con rechapados en roble y tarimas, zócalos, pues ya específicamente, y los muebles, el mobiliario en madera maciza. Nos aportó, aparte de esa calma, de esa serenidad, de esa temporalidad que veíamos antes, nos organizó muy bien el espacio. Son habitaciones, unos 35 más o menos metros cuadrados, con lo cual
es muy acotado, es muy difícil poder aportar algo espacial en un espacio, en un elemento tan pequeño, ¿no? Pero si os fijáis en las imágenes, siempre hay ese cubo, lo veremos más adelante, o ese cubo, o ese elemento singular que nos articula todo el espacio con esas camas centrales, aprovechando la vista. Esto, por ejemplo, es una de las suites. Ese elemento separador con palillería, ¿no? Que era lo que se eligió aquí para diferenciar la zona de habitación frente a la zona de más de estar de día, ¿no? Aunque eso es un sofá-cama, lógicamente, para poder aprovecharlo, pero cómo articula siempre el espacio, bien con una cama, bien con un separador, bien con un elemento que contiene una cama, etcétera, ¿no? Incluso los cuartos de baño, se aprovecharon, bueno, pues, todos los elementos de pavimentos con la madera, ¿no? Vemos un poco. En este ejemplo yo creo que se entiende bastante bien, ¿no? Como ese cubo delimita, ese cubo pequeñito, que es donde un maletero, donde se almacena el espacio de nevera y un espacio de almacenamiento, caja fuerte, etcétera, cómo delimita ese cuarto de baño, le pone el límite, porque si no, para que, aunque se entiende, ¿no? Espacialmente, pero sí que lo remarca, y cómo esa cama genera un recorrido alrededor de ella, aprovechando lo que hablábamos, esas vistas, cómo integra el mobiliario, cómo integra esa zona de trabajo, de escritorio, ¿no? Sin más, o sea, son dos elementos en este caso, aparte del pavimento, lógicamente, pero dos elementos que nos organizan visualmente y espacialmente todo el conjunto y le dan esa calma, entendemos que necesaria. Sí que hay elementos de mobiliario, como es en la pared izquierda, en el elemento vertical izquierdo, ese mueble corrido que es espejo, que es donde se pone la cafetera, etcétera, etcétera. Vais viendo, os voy enseñando varios tipos, ¿no? de esas habitaciones, de cómo, volvemos a lo de antes, este es otro tipo, pero cómo ese arco, si queremos llamarlo así, o ese panelado, todo nos recoge la cama, nos hace esa parte más acogedora frente al resto de la habitación. Esto es, por ejemplo, también en la zona de cafetería del hotel, en donde las sillas se han hecho pues, en madera maciza también, y como es siempre ese contenedor bastante neutro, bastante limpio, bastante minimal, si queremos llamarle, que no nos gusta esa expresión, pero vamos, más limpio, para entendernos, y cómo es siempre la madera la que te da la calidez. Esto es una habitación muy singular con ese cubo, veremos otra imagen más adelante, ¿no? Que es el que contenía la cama. Eh, Absolutamente condiciona el espacio. Llegar es como dormir en ese cubito pegado al mar. Elementos separadores, volvemos a verlos, ¿no? Elemento separador, elemento vertical, etcétera. Incluso los pasillos, ¿no? Las zonas de entradas de los pasillos, esto es un pasillo muy técnico. Todos los elementos que vemos en fórmica, en este caso, fórmica no, perdón, en melamina blanca, por resistencia, durabilidad, etcétera, son desmontables porque detrás de ellos siempre hay instalaciones, registros, etcétera, etcétera. Y lo que necesitamos era aportarle esa singularidad remarcando las entradas que se interrumpen, pues eso, esa limpieza toda blanca, pura, aunque sea desmontable, con ese remarque, con ese hito, entre comillas, de cada una de las zonas de acceso a las habitaciones. Ejemplos de mobiliario también, con curvo, en este caso también, con la fresno, la madera utilizada para esas sillas, el elemento que veíamos que integra el espejo, que integra esa especie de reinterpretación de diván, que son esa especie de percha que también se hizo específicamente para aquí, esos elementos separadores, esa cama que articula todo, ¿no? Todo ese conjunto. Cómo dentro de la habitación, cómo se baja de escala y cómo conseguimos coger pues esa bañera, cómo sentirte un poquito más cobijado quizás, ¿no? Es un poco la respuesta. Este es
nos gusta mucho esta imagen, ¿no? Por eso, por esa limpieza de ese pasillo técnico, al fin y al cabo sin más, muy limpio y todo lo que queramos, pero como la parte singular, acogedora, cuando tú vas a entrar en la habitación, se resuelve mediante elementos de madera. Aquí incluso las puertas son, bueno, lógicamente tienen que cumplir la resistencia a fuego, se laminaron, se ensayaron, o sea, fue un poco complejo todo, pero bueno, creemos que el resultado lo merece. De esos elementos, esos armarios, siempre dentro de un contenedor. Otra imagen de cómo esos bancos, sobre todo el contacto, ¿no? Cuando tienes el contacto con la gente, las zonas más íntimas, la madera siempre nos ayuda mucho, mucho, mucho. Porque creemos que transmite esa calidez y calidad que le gusta, que es atemporal, ¿no? a los usuarios. Otro ejemplo, otro tipo de habitación, pero siempre con esa cama en medio. Elementos totalmente de revestimientos, incluso para exterior, irocos, para ese mobiliario, para el diseño de ese mobiliario ya exterior también. Pues un poco paso rápido porque tampoco... Se han diseñado muebles específicos ya con mezcla de rechapados, de maderas macizas, como es esta imagen, ¿no? Como se puede ver en estas dos imágenes. Es una camarera con un enlistonado en la parte trasera que se ve, ¿no? Ya de madera de roble, pero teñida. Vemos esto. Paso un poco rápido también para ya no alargarme, porque creo que está bastante ya explicado. Yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? de contract. El hotel muchas veces viene gente de fuera, ¿no? Y llama la atención pues por eso, por la calidez, porque es más... no sigue los patrones típicos prácticamente de hotelería, ¿no? Es más casi llevar a un hotel un hogar. Es como llevar tu casa, ¿no? Que poder estar en tu casa pero en otro sitio. Esa hospitalidad, ese acogimiento o recogimiento de que puedas estar a gusto, ¿no? Creo que es importante. Aquí se aprecia muy bien lo que os comentaba antes, que es el cubo. Ese cubo cómo organiza totalmente esa habitación. Cómo estás pegado a la ventana, cómo estás recogido a su vez, durmiendo prácticamente encima del mar, ¿no? Es muy interesante. Los separadores, esto es una de las suites que veíamos antes también. Veis el entorno. Aquí no aparece nada de madera, pero para que os hagáis una idea, ¿no? del entorno donde estamos y que hay cosas contra las que no se puede competir. Vale, voy a ir rápido en esto también. Esto es un elemento que nos pareció importante destacar por la singularidad de esta vivienda. Es una vivienda, es residencial. Es aquí al lado de Coruña, en Bergondo. Se trata de una vivienda unifamiliar, una planta más una planta baja, vamos, más una zona un poco elevada, que es una habitación y un estudio, ¿no? Es una configuración sencilla, entre comillas, pero la singularidad de esta vivienda, lo vemos aquí un poco, ¿no? Los planos para que os podáis hacer una idea. Y la sección, paso rápido también. Pero la singularidad de esta vivienda es que es una vivienda que se hizo con un forjado sanitario de hormigón y cimentación de hormigón y una estructura principal metálica, pero todo el resto se ha usado madera. Los forjados son de madera, de elementos de madera, los cerramientos son de madera y el exterior de la vivienda es de viroc. No hemos contado con elementos prefabricados en ella, pero esta vivienda se ejecutó desde el día que se empezó la excavación al día que se terminó, fueron exactamente 3 meses de plazo, con lo cual nos parecía interesante también destacar en este caso, aunque en su estructura no sea, su estructura principal sea metálica, no sea de madera, pero sí otra aplicación de pues esas gradas, ¿no? Para hacer los cerramientos, esos forjados de madera que
de hecho, esta vivienda fue montada toda por carpinteros, o sea, me refiero, no tiene otra más allá de la cimentación, ¿no? Vemos un poco. Y el revestimiento exterior es una fachada ventilada de Viroc. Eh, el Viroc, por ejemplo, aunque es un derivado también de la madera, nos parece un material muy, muy agradable, que funciona muy bien y sobre todo se adapta de maravilla al clima gallego, ¿no? Este es el resultado de esa vivienda, eh, en la que creemos, a día de hoy, esta vivienda es del 2019, creo, 2020 más o menos, debió terminarse, a día de hoy está exactamente igual. Es otra aplicación, ¿no?, de virutas de madera, en este caso, en vez de un MDF, es un Viroc, que funciona espectacularmente bien. Dentro volvemos a criterios que usamos siempre, ¿no? Contenedores bastante neutros, pero siempre con el punto de madera. En este caso, ya era por un tema de gusto de la propiedad, es un fresno olivado, que le da el aporte ese de calidez, ¿no? Paso rápido también para no aburrir. ¿Veis, no? Cómo se ha empleado todo el tema de madera. En la parte superior, la tarima sí que es una tarima de castaño, natural. Más que nada por una casa de campo, primera planta, planta baja ya se usa un cerámico por durabilidad de elementos, no por gusto. Pero como volvemos a lo de siempre, esa madera da calidez y atemporalidad. Y la fachada ventilada y el resto de estructura de Viroc, que funciona, es un material, ya os digo, usamos muchísimo porque nos permite una- ponerlo incluso en duchas, en exteriores, en interiores, en pavimentos, y nos parece muy, muy, muy agradecido, ¿no? Muy fácil de trabajar con él, ¿veis? Eh, Ya en este proyecto son lo queríamos enseñar también porque son las oficinas en vivo del Grupo Nortempo. Están englobadas dentro de un edificio en el cual hicimos una rehabilitación integral y una ampliación en altura. Paso rápido la introducción. Es un edificio del 1926 en el cual es el edificio central, os lo marco aquí, es este de aquí, que se hizo de forma coetánea con el casi gemelo de al lado, ¿no? Pero era más bajito. Este es el que estamos tratando. Vale, es esta es la imagen del edificio en rehabilitación. Y en el bajo y en el sótano, semisótano, es donde se ubican estas oficinas. Vale. Esto es simplemente una imagen para que veamos un poco, ponernos en contexto de la escalera y el uso ya lo tenía el edificio, ¿no? El propio uso de madera, es una madera de rellanos de tea y escaleras de castaño fantásticas, con una barandilla de castaño maravillosa también, que se rehabilita. Pero bueno. Dentro de las viviendas lo mismo, pavimento de tea, se desmontó, se volvió vamos a pasar por la moldurera para poder recuperar las tablas todas las que se pudieron, con suelo radiante, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente se vació para volver a hacerlo. Esto es un elemento de ampliación, simplemente por ponernos en contexto en el ático, ¿no? También con una tarima de roble con vigas recuperadas del propio edificio. Y aquí sí que ya, por ejemplo, esa tarima de roble con la trasera de cocina, que es un panelado, ¿no? Que integra, que nos hace, aparte nos da el tendedero, que queda todo integrado, de madera de nogal, perdón, de castaño, teñida en color negro. Es un rechapado. Vale. Una sección tipo del edificio y lo que os comentaba antes, en la parte en el bajo y en el semisótano es donde se ubican las oficinas. Queríamos en este caso aportar algo diferente a una oficina, esto es del 2020 también, más o menos aproximadamente, a una oficina tradicional, aséptica, impersonal, etcétera, ¿no? Con lo cual lo que quisimos, vuelta una vez más al uso de la madera como
articulador espacial y para suavizar de alguna forma el conjunto, ¿no? Vemos, el elemento es una reinterpretación, por ejemplo, techos y estructuras y todo de lo que existía en el edificio, de esas, sin caer en la moldura clásica, pero sí pues cómo estaba dividido en cuarterones, todo, hormigón pulido en suelo, tal. Y cómo ahí aparece al final, aparte de los boxes, lógicamente, de los pequeños despachos que se ven en primer plano, cómo aparece en el fondo una caja de madera de Mongoy, en este caso, con un rechapado de Mongoy, que nos articula, nos agrupa una zona pequeña de almacenamiento y un lavabo, ¿no? Los lavabos o los aseos. Pero cómo nos condiciona una vez más ese espacio, ¿no? Vemos, esto es la oficina vacía, lógicamente, y aquí ya cómo también incorporar esa madera al mobiliario. Nos permite, una vez más, ese equilibrio. El uso de la madera, de rechapados, de maderas naturales, nos permite el equilibrio del conjunto, cosa que nos parece muy importante porque si no sería demasiado, pues lo que no queríamos, ¿no? Algo aséptico, algo totalmente impersonal, si podemos llamarle así, ¿no? Vemos imágenes de cómo interpretarlo. Siempre trabajar sobre una superficie de madera siempre es más agradable, el tacto, el verlo, ¿no? Nos parece muy importante. Como todas las zonas de almacenaje que se ven en esta planta baja, como bueno, el sistema de armarios, etcétera, etcétera, también son con esos rechazados, ¿no? Ese conjunto, esas pinceladas del uso de madera, en este caso no es contrato, es en retail, es de oficina, digamos, pero cómo nos funcionaría. Y cómo se ve al final esa pieza que remata el conjunto, que nos articula y que nos condiciona. Aquí se ve bien, ¿no? Esa cajita limpia, mínima, de madera, que recoge todas las funciones necesarias, ¿no? Para también cómo equilibra los tonos, cómo funciona con la piedra, cómo funciona con esas mesas. Es un poco el resumen, ¿no? Yo creo que se entiende muy bien en esta imagen. Incluso una parte de instalaciones, la parte exterior, pero cómo se intuye también ese cubo, esa cajita, ¿no? Especial. Y por último, ya para no extenderse más, yo creo que es el mejor ejemplo quizás, ¿no? Que nos representa en este breve recorrido, ¿no? Por algunas obras que creemos que pueden ilustrar bien nuestra relación con este material. Esto es una clínica, bueno, perdón, es un gimnasio del año 2020 en Oleyos, también en Santa Cruz, bueno, casualidades muy cerca del Hotel Noa que veíamos antes, y en el cual este es el punto de partida, ¿no? Un bajo, sin más, de un edificio de nueva construcción, con una losa, con un cerramiento de obra y nada más. Bien, premisas, normalmente las de siempre. No demasiado presupuesto y tiene que ser muy funcional, tiene que ser muy flexible porque es una zona de entrenamiento, con lo cual hay clases que a lo mejor están muy pocas personas, otras que están muchas, y les tiene que funcionar. Vale, ¿qué hicimos en este proyecto? Este proyecto, vemos en la imagen de la izquierda, como sería el local vacío, tenía una diferencia de entrada de cota desde la calle bastante importante, unos 60 centímetros, para resolver en una rampa, ¿no? Importante en ese sentido y de dotarla de accesibilidad. ¿La estrategia cuál fue? Vale, tenemos un contenedor bruto, digamos, vamos a asimilarlo metafóricamente, como de ahí viene también un poco el nombre, ¿no? Lo de Wall Street, eh, vamos a asimilarlo como que es la calle. Y una caja perfecta, interior, que es pues la edificación, es el elemento articulador, ¿no? O sea que todo el perímetro, todas las alas y todo es como si fuera una calle, como si fuera
concebido, entre comillas, ¿no? Con todas las comillas del mundo, como un exterior, y el elemento articulador, esa construcción, esa es la que tiene que destacar, la que tiene que suavizar, la que tiene que humanizar, es esa caja central. Básicamente lo que se resuelve alrededor de esa caja, se resuelven las circulaciones en un punto con escaleras, lógicamente porque mucho más fácil, y después en toda la longitudinal vamos aprovechando los diferentes espacios para ir bajando en rampa, lo que nos da la accesibilidad y nos permite el acceso a esa pieza central de madera, a esa caja, que es el núcleo donde se organizan y donde se albergan todas, pues zona, también hay alguna sala de fisio, hay alguna zona de baños, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Veis, en esta planta se entiende bastante bien, ¿no? Ese concepto, ¿no? Todo abierto, todo diáfano y en el centro el elemento articulador. Este elemento articulador, ya que el conjunto va a ser muy duro, porque al fin y al cabo lo que se hizo fue pintar, hormigones, ladrillos vistos, etc., necesitamos la parte humana. Tenemos que darle la calidez, tenemos que equilibrar. Volvemos a ese contrapunto que llevamos hablando desde el principio, que para nosotros instintivamente es muy importante. No, en otro material no nos hubiera funcionado bien, seguramente. Yo creo que este esquema se ve muy bien. Como esa cajita, tranquila, posada, nos hace de articulación absoluta de todo el espacio alrededor de él y conteniendo pues, las zonas más privadas y cómo lo suaviza. Es una caja que no llega al techo, porque así lo quisimos, tiene que ser algo que sea exento, ¿no? Que el resto es un contenedor, está dentro, como posada, como una cajita tranquila que está en ese punto. Veis un poco las imágenes, ¿no? Para ver los materiales, los usos, las bajantes quedaron revestidas, pintadas, no se usaron falsos techos, la losa es la que había, simplemente pues, se hicieron estas escaleras de hormigón, se emplearon hormigón pulido también para pavimentos, y esa es la caja de la que aparece ahí y que nos articula, ¿no? Todo ese espacio. ¿Veis? Esa misma elemento, en este caso es con un rechapado de nogal, ese mismo elemento se aprovecha para el mobiliario, ¿no? Mostrador, zonas de almacenaje, armarios, todo eso, ¿no? Pero como todo el conjunto es duro, es materiales duros, pero esa calidez, porque al fin y al cabo, aunque sea un gimnasio, también tiene que ser agradable, tiene que ser atemporal, hace falta que la madera participe bajo nuestro punto de vista porque nos aporta todo eso. ¿Veis, no? El contrapunto de esa perfección frente a la rudeza, a todas las instalaciones vistas, a esos ladrillos pintados, a ese pavimento de PVC. Se entiende, ¿no? Yo creo que esta imagen creemos que se entiende muy, muy bien. De esa cajita dentro de un contenedor. De un contenedor, si queremos llamarlo, incluso hostil. Pero el equilibrio es, lógicamente, para nuestro punto de vista es perfecto. Un local muy complicado, muy sencillo ahora que se ve, pero muy complicado a la hora de articularlo por las diferencias de cotas, por cómo hacer los recorridos, por cómo funcionan esas salas. Os fijáis, ¿no? De cómo la flexibilidad también la aportan los elementos textiles, ¿no? En función de cómo se quiera utilizar. Vale. Este local hace pues, un año y algo, más o menos. El local, si lo veis, voy a coger el cursor. El local era hasta aquí, hasta esta línea punteada de azul, ¿no? Esto era el local original, donde aparece la caja que estábamos comentando. Este es otro bajo, y lo que se hizo fue unirlos, porque además del gimnasio, se requirió hacer una clínica. Vale, para nosotros, lógicamente, teníamos que seguir utilizando el mismo lenguaje, con lo cual volvemos a... Pero no replicarlo, ¿no? Sería muy fácil copiar la cajita de madera y ponerla aquí. Aparte, esto es un gimnasio, y esto sería una clínica. No debería ser igual. Jugar con tipos de madera diferentes no nos convencía, pero sí que nos convencía mucho jugar con derivados de la madera. En este caso se utilizó fórmica, con un acabado en cobre. El cobre nos aporta una calidez visual
que, por ejemplo, se barajó en acero, pero sería demasiado frío porque seguimos con la misma idea de contenedor. El contenedor eh, muy bruto necesita humanizarlo, necesitamos rebajarlo. Es un elemento derivado de madera en el cual, vuelta otra vez al mismo concepto, se articula una caja central con unos elementos de mobiliario, en este caso es el mostrador de entrada, pero todo el resto es lo mismo. Son la misma losa de hormigón, esas bajantes revestidas, pintadas, es el pavimento de hormigón visto y ese elemento perfecto. Una clínica ya no es como un gimnasio, una clínica tiene que ser limpia, tiene que estar perfectamente aséptica y tiene que ser durable, ¿no? Con lo cual, este material, en este caso, como os decía, es una formica con un acabado, con una lámina de cobre, nos funcionaba perfectamente. Con el mismo concepto de calle. Tú tienes unos recorridos siempre perimetrales y los usos, en este caso, los teníamos dentro de esas cajas, donde están cada una de las salas. ¿Vemos? Esta es la conexión, ¿no? Desde el gimnasio original, digamos, desde la parte original, con su elemento, con su caja, a la parte nueva. Esa transición, ese mismo lenguaje, etc. ¿Veis ese pase? Volvemos al concepto igual, ¿no? Instalaciones vistas, pavimento en zonas de PVC, en otros de hormigones pulidos, mismas losas, mismos elementos textiles separadores, etc. Pero la caja ahora, para no rivalizar con la de madera, se utiliza un derivado, al fin y al cabo, para un uso comercial, con un acabado en cobre. Esta imagen yo creemos que lo explica muy bien, ¿no? De cómo en este caso no es una caja perfecta, tampoco lo era la otra, siempre se van adecuando pues, lógicamente formalmente al contenedor, al bajo. Y cómo recoge, también no llega al techo, cómo nos suaviza también, aunque no sea una madera al uso, ¿no? Un acabado de madera amable, pero se escogió el cobre también por esa reinterpretación, si lo podemos decir así, de la madera, esos elementos textiles, ¿no? Bueno, y hasta aquí pues la charla, un poco vuelvo a reiterar, las gracias al clúster por contar con nosotros. Como os decía al principio, hemos introducido pues elementos residenciales, pero que creíamos que son importantes, no solo centrarlo también en retail contract, aunque hay elementos, ¿no? Como resumen, es lo que, otra vez más, ¿no? Para nosotros la madera es equilibrio, más allá de cualquier otro. Está presente en todas las obras que hacemos, absolutamente todas, porque es la parte que creemos que destinada a humanizar. Por supuesto, desde la sostenibilidad, desde la facilidad, entre comillas, de empresas que la pueden trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos parece, vamos, seguiremos, si todo siguen produciendo, se sigue utilizando y se sigue avanzando en ella, lo utilizaremos permanentemente. Vale, pues nada, agradeceros mucho la atención y esperamos que os haya gustado. Vale, venga, un saludo.